En la Biblia podemos encontrar un tesoro de sabiduría que nos ha sido heredada de parte de Dios a nosotros los creyentes. En este compendio se encuentran dos cartas en particular que para mi parecer es de suma importancia para la enseñanza eclesiástica. Esta es primera y segunda a los Corintios. En ellas se encuentran no menos de 13 problemas que afectan directamente a la iglesia. En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 7 de la primera carta y vamos a extraer de este capítulo una teología contemporánea que nos pueda ayudar a resolver esta problemática que se vive hoy en día dentro de nuestras iglesias. En los versículos 1 y 2 nos habla de la manera en que los inicios del gnosticismo había empezado a afectar el pensamiento de algunos creyentes, al grado de no estar seguros de casarse para no contaminarse. Pablo, por supuesto, les dice que lo hagan si tienen ellos el don de continencia. De lo contrario, les iba a ser sumamente difícil, si no es que imposible, poder lograrlo. Hoy en día estamos siendo influenciados por una filosofía europea que enseña sobre la vida sexual activa sin una responsabilidad matrimonial. Esto, por supuesto, es incorrecto. A través de este pasaje podemos extraer que Dios nos enseña que el sexo es un regalo que Dios ha dado a los hombres. Por lo tanto, se debe llevar a cabo en una forma responsable y dentro de un parámetro divinamente establecido. Ese parámetro se llama matrimonio. La segunda problemática se ve del versículo 3 al versículo 7, donde los matrimonios también estaban siendo afectados por este tipo de pensamiento griego, creyendo que ahora, como eran creyentes en Cristo, no debían tener relaciones sexuales con su cónyuge para no contaminarse. El apóstol les indica que no es así. Incluso ellos no podían ni debían negarse el uno al otro, a no ser por un mutuo acuerdo, por un tiempo limitado. Y aun cuando regresaban de ese tiempo limitado, ellos debían de gozar ese derecho que Dios les había dado a cada uno, para no caer en la tentación de la incontinencia y así llegar a pecar. Hoy en día se hace pertinente esta enseñanza, ya que aunque no estamos influenciados tan influenciados por el gnosticismo, sí desconocemos hasta cierto punto las necesidades de nuestras parejas, por lo cual eso nos lleva a poner uno o mil pretextos para cumplir ese deber conyugal, y no entendiendo lo delicado y lo peligroso que puede llegar a ser eso al incurrir al pecado a causa de nuestra incontinencia. En los versículos 8 y 9, las viudas y las solteras no podían pasar por alto en la enseñanza de Pablo. El consejo de Pablo es que ellas se queden así como están, sin casarse. Pero si ellos no tienen el don de continencia, que se casen. Ellas haciéndolo no pecan. Este pasaje también se hace pertinente para hoy en día, aunque hasta cierto punto la sociedad de hoy está siendo influenciada por el modernismo y el profesionalismo, cambiando las tendencias y los conceptos de cada persona. Debemos de entender que cuando una persona viene a los pies de Cristo, debe tomar en cuenta estos consejos y llevarlos a la práctica para que su vida sea bendecida y sea sana delante del Señor. En los versículos 10 y 11, Pablo habla acerca del divorcio, ya que este tema del divorcio era una de las dudas que los corintios tenían. Pablo obviamente enfatiza claramente que no es posible el divorcio, pero si no hubiera otra forma de hacerlo, de evitarlo, Pablo les dice que entonces no se podían volver a casar. Esto obviamente era difícil, porque
Si ellos se volvían a casar, incurrirían en el pecado del adulterio. Por lo tanto, Pablo les dice que es mejor que ellos arreglen sus problemas y que vivan como un matrimonio sano y santo. Hoy en día es tan fácil divorciarse por cualquier cosa que el número de divorcios al año ha aumentado a un 60%. Dios, como en un principio, instituyó el matrimonio independientemente de cualquier cultura o sociedad. Por lo tanto, el creyente contemporáneo debe considerar el matrimonio como algo sagrado. En los versículos 12 al 17, Pablo, por supuesto, otro de los problemas eran los matrimonios mixtos. Ellos creían que por ser cristianos debían separarse de su cónyuge, que no era cristiano, obviamente. Por supuesto, Pablo les indica que no es así. Ellos, como creyentes, debían buscar dar testimonio para que su cónyuge viniera a los pies de Cristo. Pero si el cónyuge buscaba la separación, ellos estaban en el derecho de aceptarlo, ya que Dios nos ha llamado a libertad y no a cautiverio. La misma problemática se vive hoy en día dentro de nuestras iglesias. Pero hay algo que tenemos que entender. El testimonio del creyente sujeto a la voluntad de Dios es más fuerte que cualquier tiniebla que rodea a cualquier persona. En los versículos 18 al 24, Pablo describe la forma en la que el creyente debe vivir una vez que llega a los pies de Cristo. En este caso, si llega casado, que permanezca casado. Si llega soltero, que no busque casarse. Si llega esclavo, que no se afane por la libertad. Y si llega libre, que no permita ser esclavo de nada ni de nadie. Es curioso ver cómo dentro de las iglesias algunos cristianos que llegan creen que pueden llegar a cambiar de esposa como si fuera algún objeto. O aquellos que llegan solteros y buscan rápidamente formar una relación matrimonial con alguna creyente. Dios tiene sus tiempos y sus sazones, por lo tanto nosotros debemos esperar en el Señor. Los matrimonios, Dios los restaura y los santifica para poder llegar a ser un matrimonio estable. Para los solteros, Dios tiene sus tiempos y las parejas idóneas. Lo mismo para los esclavos, que Dios tiene el propósito y el propósito de por qué ellos están así y el tiempo, si así Él lo quiere, de su libertad. Pero el que es libre, que no busque el ser atado por algo que le estorbe la comunión con Dios. Los versículos 25 al 38 son interesantes porque Pablo se refiere a las vírgenes, pero no se refiere a las hijas de familia, sino a aquellas personas que vivían con un varón, que compartían todo, incluso la cama, pero sin tener una relación sexual. Pablo les dice que si es difícil contener esos apetitos sexuales, que se casen y no pecan. Pero si ellos tienen ese don de continencia, entonces que continúen de esa manera como están viviendo. Por supuesto, hermanos, hoy en día podemos hacer pertinente este mensaje para toda aquella pareja que vive en unión libre o en amaciato, como se conoce, sin un compromiso ante la sociedad. En este caso, lo correcto sería arreglar esa situación o dejar de vivir de esa forma. En los versículos 39 al 40, Pablo, por último, enseña sobre el recasamiento o el matrimonio después de un divorcio. Y Pablo enseña que el contrato matrimonial se disuelve una vez que cualquiera de los dos cónyuges está muerto. De lo contrario, es imposible llegar a hacerlo. Cuando una persona, el cónyuge, llega a morir, cualquiera que sea, el otro está libre de casarse si a él así lo quiere. Es el mismo principio que se aplica actualmente para todo creyente de hoy en día.
Hermanos, por supuesto este capítulo 7 de Primera a los Corintios nos deja nos deja una guía para los problemas que se afrontan día con día en las iglesias. Y que si entendemos estos principios para enseñarlos y aplicarlos, serán de mucha bendición y más fácil la vida cristiana para los creyentes. Dios les bendiga.